¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a la entrevista. Hoy tenemos un entrevistado de lujo, que es José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y lo digo con todas las letras para que se note el peso y la fuerza de esta institución, de la cual pues apenas acabas de salir hace unos meses. ¿Cómo te sientes? ¿Le extrañas? No, terminé efectivamente el 30 de noviembre, un día antes de la toma de posesión del nuevo presidente, y no, al principio un poco no sabía cuáles eran las rutinas que tenía que hacer, en fin, pero ya para enero que empecé a ir al Colegio de México como investigador, empecé a retomar la vida. Oye, ¿a ti qué te llevó a la abogacía? ¿Algún incidente o algo? Tenía varios, mi abuelo del lado paterno y algunos tíos eran abogados. Entonces mi mamá dice que yo desde muy niño, no sé, 4, 5 años, yo dije que iba a ser abogado. Entonces es algo que como que se implantó allí por una decisión, y nunca pensé que podría ser otra cosa que abogado. En algún momento de la carrera, yo estudié en Colima, y pensé que si debía ir a filosofía o a historia. Encontré a Rubén Bonifaz Nuño, el muy distinguido poeta y traductor, y él, que ni me conocía, me dijo: mire, termine derecho y después se pone a inventar usted qué va a hacer en la vida. Y le hice caso. Qué curioso, porque hay gente que se dedica a eso por algo que le ocurrió, y dice: yo tengo que litigar y cuidar y investigar. Nada por el estilo. Era algo como que lo fui asumiendo. Cuando estuve en la preparatoria 5 aquí en Coapa, tuve un magnífico profesor y él me dio introducción al estudio del derecho. La verdad es que me gustó mucho. Llegué a Colima, estuve el primer semestre un poco bajo protesta. Yo había entrado a la Universidad Nacional, mis papás se fueron a vivir a Colima, no estaba yo muy contento, pero casi comenzando el segundo semestre empecé a trabajar en un despacho con el Liceo La Madrid y con el Liceo Domingo Ramírez. La verdad, unos asuntos muy buenos, muy divertidos, muy activos, y me seguía, y estoy muy contento en esto. Pero ¿cómo fuiste a dar a la corte? Porque además llegaste bien joven a la corte. Yo había trabajado en el año 89, en mayo 89, yo acabo de regresar de España, terminé el doctorado, estaba en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, designaron al doctor Jorge Carpizo como ministro en mayo del 89, y el maestro Fixamudio me dijo: oiga, José Ramón, vais a trabajar con Jorge. Yo no lo digo, sabía quién era, desde luego, muy distinguido en muchas facetas de su vida, y me fui a trabajar con él por invitación. Estuve ahí un tiempo, luego el ministro Ulises Schmid lo hicieron presidente de la Corte, me invitó como su coordinador de asesores, fue un trabajo muy bonito. Luego fui al ITAM 9 años, y terminando ese proceso del director de Derecho del ITAM, pasé a la Suprema Corte y tenía 42 años cuando me nombraron. Jovencísimo, ¿no? Muy joven. ¿No te impresionó? La verdad sí, y cuando llegué había una generación de ministros que ya llevaban trabajando juntos 9 años, de distintas procedencias, muy buenos. Estaban Mariano Azuela, Aguirre, Román Palacios, Jesús Gudiño, que yo quise mucho, ya falleció, Juan Díaz Romero, Guillermo Ortiz Mayagoitia. Era una generación de ministros muy buena, muy sólida, y yo había estado escribiendo algunos artículos un poco críticos. Qué raro. En la revista Este País. Entonces sí, cuando llegué, la verdad sí me dieron ahí mis novatadas y todo, con mucho cariño lo recuerdo porque les tengo gran estima, pero sí me novatearon. ¿Cómo cuál? A ver, ¿alguna anécdota? Pues mira, yo hablaba algo y a veces se quedaban en silencio, entonces pues así como diciendo, pues aquí qué se habrá dicho, o a veces empezaban las refutaciones así muy fuertes. Y ¿sabes qué era interesante? Como era un órgano que ya estaba muy consolidado en su trabajo, algo que tiene uno que aprender es en qué momento intervienes. Porque a veces hablas muy antes y entonces lo que dices no hace sentido, o a veces hablas muy después y pues ya fue dicho. Entonces, calcular los tiempos, los ritmos, las formas de participación, todo eso es muy interesante. A ver, maestro Cosío, yo creo que si algo nos llama mucho la atención es qué tipo de relación lleva a estas alturas, hoy en día, la Suprema Corte con el presidente de la República, porque además te tocó una época bien intensa, ¿no? Sí, en ese tipo de relación. ¿Cómo no? Es más, ustedes terminaron empujando casi al desafuero al hoy presidente de la República. Sí. Entonces, ¿cómo se da esa relación? Mira, el presidente de la República no suele interactuar, en los 15 años que yo estuve, con los ministros en términos judiciales. Hay algunas comidas protocolarias, por ejemplo, el presidente de la Corte da un informe al finalizar el año judicial, esto es más o menos alrededor del 15 de diciembre, y viene el presidente, vienen los presidentes de las cámaras y luego hay una comida.
El presidente, casi todos, Fox, Calderón y Peña Nieto, nos invitaron también ellos a comer, comidas en Palacio Nacional. Entonces, esa es una forma de cortesía. Con quien interactúa uno mucho, sí es con su administración pública. Jurídico, ¿no? Con el consejero jurídico, el secretario de Hacienda, el procurador general de la República, los abogados de la Secretaría de la Defensa, también son personas que vienen mucho, y eventualmente los secretarios, eso es menos, el de Relaciones de repente por alguna extradición, o el de Economía por alguna norma oficial, en fin, esos son menos. Entonces realmente el trabajo del gobierno se lleva a cabo a través de los secretarios de Estado. Y a través de las comidas, además de que obviamente políticamente están al tanto, ¿qué diferencias notarías entre los tres presidentes? ¿Cómo los describirías? El presidente Fox era un hombre que le gustaba conversar así temas generales. Me recuerdo, nos contaba alguna vez en alguna cena de cómo estaban algunos problemas de importaciones y alguna relación comercial con China, nos preguntaba cosas, de dónde veníamos, ese era un estilo de él. En el caso del presidente Calderón era más digamos, enfocado hacia qué estaba pasando en el Poder Judicial, cómo nos sentíamos, ese tipo de cuestiones generales. El presidente Peña, yo encuentro que tuvo como dos momentos. Al principio, lo recuerdo, era muy asertivo, preguntaba y discutía y estaba muy interesado. Ya hacia la parte más última de su periodo, lo encontraba yo un poco más distraído en su forma de preguntar, en su forma de relacionarse con nosotros. Eran tres estilos muy distintos. El presidente López Obrador, fue la última vez que yo lo vi, vino ya siendo presidente electo a un desayuno en la presidencia de Luis María Aguilar, y la verdad fue una relación muy grata. Bueno, ¿y no fue incómodo haber recibido a Andrés Manuel López Obrador después de haber tenido que ver precisamente con el caso El Encino y el desafuero? ¿No había mala conciencia en algo? Yo creo que la mayoría de los ministros que participaron en el asunto de él ya se habían retirado cuando él vino al desayuno. Creo que de ese proceso solo quedábamos, si no recuerdo mal, la ministra Luna y yo en ese momento. Yo no recuerdo cómo fue el voto de la ministra Luna, pero yo sí, en el momento de la discusión, consideré que no se surtían los supuestos para poder desaforar al presidente López Obrador y someterlo a proceso. De forma tal que yo en lo personal no, ya era una integración distinta. Pero es bien interesante la pregunta por esto, porque yo creo que como ministro uno no puede ir haciendo herida ni cicatriz de los asuntos, porque son tantos los actores, y la verdad sí hay que decir algo, las decisiones de la Suprema Corte, si no todas, sí muchísimas van a lastimar a alguien, eso no tiene remedio. ¿Por qué? Porque a los jueces hoy en día y a la Corte en última instancia nos está conferido cosas muy fuertes, mandar a las personas a la cárcel, quitarles a sus hijos, quitarles sus propiedades, o sea, esos son actos bajo una forma racionalizada, bajo una forma bien llevada, pero son actos muy violentos. ¿Y no lo sentiste tampoco de parte del presidente de la República hacia ustedes? No, al contrario, yo creo que fue gratísimo desayuno. Él recordó a José María Iglesias, el presidente, de lo que yo observé, conoce muy bien ese periodo de la reforma, la intervención, lo conoce bastante bien. Entonces conversó de algunos de los ministros pues muy insignes en aquel tiempo. Juárez fue presidente de la Corte, Iglesias también lo mencionó a Vallarta, en fin, es un hombre que me dio la impresión que se siente muy cómodo en ese periodo y contaba una cantidad de detalles. Fue un desayuno muy grato. ¿No le recordó nada al respecto? Ni lo mencionó, ni nada. Cero. Y insisto, ahí solo quedábamos la ministra Luna y yo de todo ese proceso histórico que se dio. ¿Y cómo interpretas el hecho de que haya elegido a una exministra de la Corte, a doña Olga Sánchez Cordero, como secretaria de Gobernación? ¿Qué mensaje les da a ustedes? Mira, yo creo que la ministra Sánchez Cordero primero tiene unas muy buenas formas políticas, es una mujer que se desempeña bien en las formas políticas. Me dio también la impresión, la ministra Sánchez Cordero sostuvo muy buenas posiciones en defensa de los derechos humanos. A ella le tocó un periodo muy importante con varios casos. Yo creo que ese fue un segundo elemento. Y tercero, la ministra Sánchez Cordero creo que es una persona que tiene una interlocución con diversos
no lo voy a decir así porque es una expresión despectiva, con diversas clases sociales, pero esa es la idea. Entonces ella, por sus actividades, por sus relaciones, creo que presentaba una posición de no radicalidad, un respeto a los derechos humanos, una figura pública conocida. Yo supongo que eso es lo que estaba buscando el presidente. Seguramente eso lo entendería, maestro Ramón Cosío, de parte del presidente, el por qué le eligió. Pero ¿ustedes cómo lo toman? ¿Qué tipo de mensaje reciben? Pues nosotros tenemos una prohibición de 2 años para participar en un cargo público. Yo creo que la Corte hoy y sus integrantes tienen una enorme visibilidad, ¿no? Yo cuando trabajé allí con el ministro Carpizo primero y después con el ministro Schmidt, la Corte no era un órgano muy visible. Si yo le pregunto a las personas quiénes son los ministros de los años 50, 60, 70, 80, la mayoría no va a saber. Inclusive en la profesión, entre nosotros, no todos son conocidos, muchos son conocidos porque escribieron libros. Rojina, Tena, Fraga, en fin, pero por los libros que escribieron con los cuales estudiamos todos, no en sí mismo por haber sido ministro. Entonces yo creo que tiene una enorme visibilidad. Ahora, esa visibilidad me parece que para nosotros es importante, y yo lo tomé bien en el sentido que se fuera la ministra Sánchez Cordero, porque creo que si algo está enfrentando el país en este momento, son los problemas de seguridad, pero paralelamente los problemas de derechos humanos, ¿no? Y ahora el papel que está tomando todo el Poder Judicial es muy interesante en esta época. Importantísimo. Y me llama mucho la atención la frase que utilizó el presidente este domingo en el Zócalo a propósito del sabotaje legal por esa lluvia de amparos con motivo de detener Santa Lucía, la construcción del nuevo aeropuerto. ¿Tú qué entiendes por eso? ¿Cómo lo tomas? Mira, yo creo que el presidente, si lo tomamos como pura acción política, porque me parece que el presidente casi todo lo expresa en términos de acción política, muy pocas cosas las expresa en términos de acción jurídica, yo creo que la frase hace sentido para él. Es decir, yo tengo un proyecto de nación, tengo un proyecto de país y hay un conjunto de acciones que están frenando mis decisiones. Si ese es el sentido como acción política, pues me parece una frase simplemente desafortunada. Si lo que está diciendo el presidente es que él considera que el uso de los mecanismos jurisdiccionales y judiciales y legales en general están significando un movimiento, una especie de conspiración, una forma de tratar de descarrilar un proyecto, sí me parece muy peligroso. ¿Por qué? Porque todas estas personas que están litigando, nos pueden gustar sus causas o no, ahí creo que hay tal variedad de cosas que unos coincidiremos y otras no. Me parece muy peligroso porque lo que estas personas están haciendo es utilizar los mecanismos que prevé el orden jurídico. No están llevando ni motines, ni azonadas, ni revoluciones, ni sediciones, ninguna de esas acciones, que esas sí son acciones contrarias al derecho. ¿Y no crees de cualquier manera que ciertos grupos que por supuesto también tienen sus propios intereses, ¿no? Y también muy válido defenderlos, pero estén utilizando de algún modo al Poder Judicial como una trinchera del conservadurismo? Mira, yo creo que no por esta cuestión, porque lo que están haciendo estas personas, insisto, nos pueden gustar unas causas y algunas otras no, pero lo que están utilizando son los conceptos de derechos humanos que están ahí. La semana pasada un juez en Chihuahua otorgó ya un amparo, ya no la suspensión, un amparo para el mantenimiento de las estancias infantiles. Entonces uno podría decir, si una madre trabajadora en el programa, que no son las subrogadas del Seguro Social, utiliza el juicio de amparo para tratar de mantener abierta una guardería en la cual pueda llevar a sus hijos mientras ella trabaja, ¿dónde estaría lo conservador de ese sentido? Al contrario, me parece que es un proyecto social donde la mujer está logrando una integración plena, está logrando una paridad, está logrando condiciones de desarrollo que me parecen muy importantes. Yo no vería que esa acción. Diste un ejemplo muy válido, pero puede haber otros también en sentido totalmente contrario. Sin duda, ¿no? Por eso yo decía que algunas causas nos gustarán y algunas causas no nos gustarán. ¿Qué se ha planteado en Santa Lucía o en Texcoco? Uno, hay acciones ecológicas. Hay gente que dice, oiga, esto va a tener una afectación de no sé cuántas aves, otros el problema del agua, otros el problema de contaminación. Luego hay problemas estructurales, luego están los problemas arqueológicos. Es decir, yo creo que esa es la movilidad y esa es la condición plural. Pero, y qué bueno que lo preguntas, pensar que quien promueve un amparo
en contra de una decisión que el presidente o el Congreso ha planteado, está adoptando una condición conservadora, sí también me parece muy peligroso porque es prácticamente la descalificación del inicio de quien está promoviendo el juicio por el solo hecho de promover el juicio. Es que creo que aquí entra algo que muchos traemos en la mente detrás, que el Poder Judicial ha servido muchísimo a los que tienen dinero, a los poderosos, y estos normalmente son de derecha. Y quizá en esta historia eso es lo que esté de trasfondo. Es muy probable. Yo creo que pasaba esto. Efectivamente se dio una condición de litigio. Yo creo que esto sí hasta los años 90, un litigio que así, no porque fueran conservados los mismos, pero ¿qué se llevaba a la Corte? Asuntos de debido proceso, asuntos de derecho de petición, asuntos fiscales, asuntos agrarios, eso era lo que se llevaba. Cuando viene la transformación de la reforma que promovió el presidente Zedillo en 94, se integra la nueva Corte, empieza, que eso coincide con la entrada de México al sistema interamericano de derechos humanos, casi al final del periodo del presidente Zedillo con Rosario Green como canciller, empieza un proceso de transformación. Entonces empiezan a venir a la Corte muchísimas nuevas demandas. Recordemos que más allá de lo que a cada quien le parezca, los temas de interrupción del embarazo, matrimonio igualitario, adopción de menores, indígenas en casi todas sus posibilidades, medio ambiente, etcétera, empieza a constituirse por el tipo de asuntos que van a la Corte en una agenda de la propia Suprema Corte. Y allá hay un proceso de transformación. Yo sé que a la Corte no llegan todos, desafortunadamente, por las condiciones de dificultad judicial, económica, política, social, pero sí hay sentencias muy importantes en la Corte en ese sentido, y también de los jueces y magistrados federales. Es decir, creo, y en eso puede coincidir, que hay una imagen de la Corte como la Corte solo resuelve los asuntos de los ricos o de los poderosos, etcétera, pero creo que no coincide plenamente con lo que es el trabajo pues más cotidiano, más abierto de la Corte desde hace ya bastantes años. ¿Y qué tan factible es que, por ejemplo, esto de las estancias, lo del aeropuerto y demás, tenga como finalidad o intención última el poner de nueva cuenta a Andrés Manuel López Obrador contra la pared, casi en un punto de desacato, para ponerlo en una situación así? Pues podría ser una condición. A ver, en el aeropuerto de Santa Lucía y en el de Texcoco hay ya suspensiones definitivas. Decían el otro día algunos miembros del gabinete, pues nosotros empezamos en un mes las obras. Bueno, si hay suspensiones, el tamaño de la suspensión indica que no se puede iniciar una obra. Si se inician las obras en desacato a la suspensión, la Constitución prevé que eso es un delito. ¿Y sería acusado de nueva cuenta ahora López Obrador como presidente? Yo no creo que López Obrador, pero sí muy probablemente los miembros de la administración que lleven a cabo la acción de gobierno encaminada a violar la suspensión. Aunque el de la orden. Claro, porque ahí tendrías que ver entre autoridad ordenadora, autoridad ejecutora, quiénes entraron, quiénes entraron, pero sí se pone una condición de riesgo. Cuando se presentó el problema del desafuero de entonces jefe de gobierno, López Obrador, con motivo del predio del Encino, ahí en Santa Fe, con el hospital ABC y lo que ya conocemos, ahí una de las razones para que se fragmentó la votación es que no estaba bien diseñado el delito, no quedaba claro cuál era la penalidad, pero eso fue con la ley ya abrogada de 1936. Con la nueva ley de amparo, la del 2013, está claramente establecido que violar la suspensión es constitutivo de un delito y lleva a un proceso penal. Entonces, si fueran miembros de la administración, habría que ver su jerarquía, si tienen o no tienen fuero, o si pueden ser acusados directamente, y eso lo valora la Suprema Corte, por violación a la suspensión. Entonces, sí hay un sistema de resistencias, sí, y yo pregunto algo, ¿por qué? Y conste que en unas de las cosas que se están haciendo estoy de acuerdo y en otras no, pero ese no es el punto. ¿Por qué todo el mundo tendría que estar de acuerdo con lo que el presidente y su gabinete o los partidos están haciendo? Es que yo lo veo más bien a nivel de instituciones. Yo tendría cierto temor de tener un enfrentamiento
entre el presidente de la República y la Suprema Corte y que esto nos llevara a otro tipo de situaciones? Yo creo que ha habido momentos muy tensos de enfrentamientos o de diferencia. No lo voy a decir enfrentamiento porque otra vez empezamos a usar como un lenguaje de guerra que luego me parece que complica mucho. De muy serias diferencias. Tuvimos problemas con temas de fuero militar. Ahí hay que recordarlo, ese me parece. Tuvimos diferencias muy importantes cuanto al modelo impositivo. Tuvimos otras con motivo de las consultas energéticas que se pretendieron llevar. Entonces, la relación entre el Poder Judicial y el presidente de la República y su administración y los gobernadores y el Congreso es una relación de por sí tensa. ¿Por qué razón? Porque el Congreso, el presidente, las autoridades quieren hacer una acción de gobierno que a ellas les parece correcta o inclusive que la pueden extraer del mandato democrático. Eso ni duda acá. Pero la función de la Corte es otra. La función de la Corte es contrastar esa acción normalmente contra la Constitución. Entonces, decir, eso que se quiere hacer como proceso democrático, etcétera, 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 ¿cabe o no cabe dentro de la Constitución? Si la respuesta es sí, pues si la respuesta es no, se anula la legislación. Entonces, que hay siempre un grado enorme de tensión, me parece es más que el modelo está diseñado para que la tensión se mantenga. Y eso lleva a una situación interesante. ¿Por qué los jueces tenemos un mandato fijo? ¿Por qué nos pueden separar solo por unas causas específicas? ¿Por qué no se nos puede disminuir el sueldo en el encargo? Esto como modelo universal, justamente por eso, para darle una garantía al juez que se siente en la comodidad de declarar inconstitucional las normas al presidente, al Congreso, a la administración, que sea. Entonces siempre, el modelo está hecho, yo diría, para que se mantenga en una permanente tensión entre unos y otros. Es que además veo, fíjate, yo suelo ir mucho al Senado, entonces ahora he visto que echan mano a cada rato de acciones de inconstitucionalidad. De hecho, la oposición ya encontró como vía ese gran camino. Sin Creo duda. que es su gran camino hoy en día, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la Corte, pues casi también se convierte en la que define, en el gran Sin árbitro duda. entre la oposición y el gobierno, ¿no? Pero fíjate, si estas acciones de inconstitucionalidad entraron en vigor en 95, a partir de la reforma del presidente, cuando Morena no era Morena, sino era PRD o algún otro, ellos ejercieron una gran cantidad de acciones electorales, en derechos humanos, es decir, son mecanismos que me parece que no pueden ser considerados como cada vez que se haga o se eche mano de una acción de inconstitucionalidad o de un juicio de amparo, una controversia constitucional, se está queriendo lastimar, detener, fastidiar al presidente de la República, porque precisamente cosas que hicieron, que les permitió, y yo creo que muy correctamente, al PAN, al PRD, en su momento cuando estaba Fox en una condición minoritaria, Movimiento Ciudadano, Alianza, todos, utilizar esos mecanismos me parece que son mecanismos que nos dan racionalidad en el juego. Porque la otra cosa es decir, como no me gusta la política, pues entonces vamos a un proceso social abierto. Oiga, eso no es un modelo racional y esto se va a exacerbar con la gran violencia que tenemos. Entonces, usar el mecanismo, pues es el mecanismo que se utiliza. ¿Tú ves entereza en los miembros de la Suprema Corte para enfrentar al presidente, un presidente que tiene una popularidad impresionante? Mira, tiene una popularidad y además su acción política es increíblemente compleja y además es increíblemente expansiva. Yo lo único que creo es que para que la Corte y en general los tribunales federales puedan cumplir con su mandato constitucional, porque su mandato constitucional no es palomear lo que el presidente diga, su mandato constitucional es controlar a la luz de la Constitución lo que el presidente haga. Creo que la manera más correcta es que la Corte entienda que no es parte del movimiento político del presidente López Obrador y de Morena. Si la Corte se asume como una instancia distinta, con un mandato constitucional distinto, con unas categorías de pensamiento distinta, yo creo que la Corte tiene todos los elementos para resistir. Si la Corte y los tribunales federales se asumen como parte del movimiento, de los 30 millones de votos, de esta narrativa que se ha ido construyendo política, de la cuarta transformación, creo que entonces sí no van a tener muchas posibilidades de resistencia. Hay una frase que a mí no deja de llamarme la atención, que dijo también Andrés Manuel López Obrador a propósito de la justicia. Dijo algo así como, si tenemos duda entre la ley y la justicia, yo me quedo con la justicia. ¿Tú qué piensas de eso? Lo veo muy peligroso por una razón. Las leyes en el país se han construido democráticamente, son
el resultado de procesos electorales donde se han nombrado presidentes de la República, diputados, senadores y en fin, toda la jerarquía que tenemos en el orden jurídico mexicano. Me parece muy complicado porque entonces es suponer que solo él o los que estén con él o los que asuman la posición de él entienden lo que es la justicia y es romper las reglas del juego en las que todos estamos participando. Creo que efectivamente cuando uno tiene enfrente la ley sí hay márgenes de apreciación, lo voy a llamar así. Hay personas que frente al mismo texto, y bastaría ver un solo día las sesiones de la Suprema Corte de Justicia o las sesiones del Senado, donde ante un mismo derecho unos piensan que es de este tamaño y otros piensan de este tamaño, ¿no? Las cosas que se pueden extraer, por ejemplo, el derecho a la protección a la salud, alguien pensará que eso significa camas, hospitales, medicinas, todo, y otro pensará que no, que eso significa pagar la cuota del Seguro Social y recibir. Ahí hay márgenes de apreciación, pero lo que me parece muy importante es entender que sobre un mismo texto es donde se tienen que hacer los juegos interpretativos y no suponer que hay un texto adicional. Pues no, pero uno así como ciudadano común dice, es que esto no es justo. Yo creo que sí es muy importante. Yo creo que hay que distinguir entre legalismos, formalismos, tecnicismos y formalidades. Ahora, no nos gustan las reglas, perfecto, cambiémoslas. ¿Cómo? Pues a través de procesos políticos o a través de procesos jurídicos, las dos formas caben. Pero decir, yo voy en este momento a generar mis propias reglas bajo estas condiciones, creo que ya lo muy deteriorado que está nuestro ambiente político, social, económico, la seguridad, etcétera, lo deterioramos más. Y eso me parece que es en perjuicio de quienes tienen menos recursos o quienes tienen menos educación. ¿Por qué? Porque quien las tiene un poco más puede lograr condiciones de salvamento, por decirlo de esta manera. En los últimos años se ha dicho que todo lo que es el Poder Judicial es lo más retrasado que tenemos, que es donde menos reformas ha habido, menos al modernismo, por llamarlo de alguna manera, ha llegado. Yo creo que hay claroscuros. Uno, la reforma 94 fue muy importante, luego se reformó la ley de amparo, luego se reformaron el tema de derechos humanos y en 2011 y luego se hizo la ley de amparo. Yo creo que ese revulsivo del 2011 al haberse establecido el nuevo modelo de derecho humano, yo creo que ha cambiado muchas cosas. Ahora, no todos los poderes judiciales de todo el país están en la misma condición y en el mismo nivel. Hay poderes judiciales más atrasados, más descuidados, con normatividades diferentes. Y a mí lo que me preocupa, curiosamente, es que estamos en un proceso de cambio aceleradísimo del Poder Judicial y que no se ha dado cuenta, me parece, el nuevo gobierno de que parte de las obligaciones del presidente, lo dice la Constitución, son apoyar al Poder Judicial. Cambió el juicio amparo, cambiaron los derechos humanos, cambió y no ha terminado el proceso de transformación del sistema penal acusatorio. Estamos por entrar a un nuevo modelo en juntas de conciliación y arbitraje, toda la materia laboral. Estamos en un momento donde tenemos que transformar los juicios civiles y mercantiles. Es decir, en 3 años habrá cambiado el 80% o el 90% del litigio que teníamos hace 10 años. ¿Y cuál es tu temor ahí? No entiendo. Mi temor es que no se le están dedicando los recursos, ni se le está dando la atención política, porque esto es política. No estoy hablando de las cosas técnicas del derecho, justamente lo que tú decías, la acción política para decir, oigan, si no transformamos, si no alcanzamos a madurar completamente los procesos penales, las ideas de combate a la corrupción y combate a la impunidad no van a funcionar. ¿Por qué? Porque ¿cómo combates la corrupción? Pues con procesos penales. Metes a la cárcel a la gente que se ha portado mal. Entonces, ¿cómo lo haces? Pues llevando unas buenas carpetas de investigación ante jueces competentes, con ministerios públicos capaces, o sea, es todo un proceso. Y yo noto que desde hace varios años nadie habla de esto. No me gustaría cerrar con este tema tan angustioso. Algo hermoso que te haya dejado ahora sí que tu paso por la corte, por toda tu carrera, tus maestros. ¿Qué te gustaría rescatar de toda esta Pues yo historia? estoy muy contento. Me salí contento, satisfecho de lo que hice en 15 años. Conocí a gente muy, muy, muy buenas personas, inteligentes, divertidas, competentes. Estoy abriendo otros procesos, escribiendo otros libros, en revistas, en periódicos. Voto en contra. Yo nunca había escrito un libro de estas condiciones más comerciales, ¿no? Siempre habían sido libros más técnicos. Entonces estoy muy contento y yo creo que esto es una acumulación así de una experiencia de estos
pues muchos años ya de andar en los temas jurídicos y la verdad estoy muy contento, muy agradecido con la vida, muy contento. Eso es lo que me ha dejado estos Sin años. cargo de conciencia. No, estoy muy contento. Muchísimas No, gracias, gracias, maestro José Ramón Cosillo. Gracias por la posibilidad. Muy amable.